Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, estamos hablando de esta serie Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y el domingo pasado iniciamos. Recuerden, queridos hermanos, que cada vez que meditamos nosotros en una serie acá, tratamos de enfatizar aquellas cosas que para nosotros son importantes en la vida cristiana. Aquellos aspectos que debemos nosotros cuidar y cultivar en este mundo. Recuerden que todos ustedes y yo estamos de paso por este mundo. De hecho, el tiempo que vivimos en este mundo es muy poco comparado con la eternidad, bueno, no la eternidad, la cantidad de años que lleva el mundo. Nuestra vida, como dice la palabra del Señor, es como una neblina que crece en la mañana y en la tarde se desvanece. En otro pasaje, que es como la flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita y se seca. Así es la vida. Y verdad que de pronto miramos hacia atrás y decimos, caramba, tan rápido se pasaron los años, ¿no? Nosotros siempre miramos a nuestros hijos que van creciendo y decimos, bueno, ayer los estaba yo cargando y ahorita ya andan corriendo allá afuera, ¿cómo pasa el tiempo? Y me decía, se me olvida, fui a una boda de un pastor, iba con su hija llevándola del brazo al altar, y yo le decía a él, mire qué bonito se ven, le digo, a mí me falta mucho todavía, y me quedo viendo, ni creas, me dijo. Así es el tiempo, se nos va muy rápido. Y lo que pasamos por aquí, hermanos, es muy breve. Pero la eternidad pertenece a Dios. Dios le ha prometido para todos aquellos que le aman. Amén. Ahí donde no hay llanto, no hay dolor, el tiempo no pasa, será en la presencia del Señor. Amén. Por eso venimos aquí a recordar y a animarnos a seguir en este camino del Señor. Cuando hablamos de solo a Dios la gloria, pensaba yo hace unos días y decía, creo que hay por lo menos 3 situaciones, según yo, en las que nuestra alma siente la necesidad de expresar solo a Dios la gloria. Es decir, esta expresión, esta alabanza puede surgir del asombro, ¿sí? Solo a Dios la gloria. La primera situación, decía yo, quizás ocurre ante el asombro de la creación, ¿verdad? A veces Hermosillo tiene unos atardeceres muy bonitos. En regiones de Sonora nos pinta de vez en cuando unos atardeceres bastante interesantes. Y cuando se dan este tipo de atardeceres, lo primero que hacemos es tomarle una foto, ¿no? Y ponerle un texto, ¿no? Y decir, Señor, qué maravilloso, gracias por tu creación, etc. Cuando vemos la belleza y la majestad de todo lo creado, podemos llegar a esa actitud del salmista cuando dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, termina diciendo en el Salmo 8, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. A veces se nos pasa por alto ese detalle de admirar la creación y dejamos de sorprendernos porque nos habituamos a estar en la creación. Pero de pronto cuando salimos de vacaciones y vamos a una cascada o algo que no estamos acostumbrados a ver, nos asombramos. Y lo primero que surge es, solo a Dios la gloria. Amén. Gracias. Creo que ya esto no funciona, ¿verdad? Solo a Dios la gloria que nos permite y que nos permite asombrarnos de la majestad de Dios. Amén. Lo otro, solo a Dios la gloria, creo yo, la segunda situación es cuando estamos ante la tentación de los ídolos. Y de eso voy a hablar en la próxima ocasión que predique. Voy a hablar de los ídolos. Los ídolos, queridos hermanos, están por todos lados. Hoy pensamos que los ídolos son cosas del pasado. Cuando estudiamos las culturas antiguas y vemos las diferentes representaciones de la divinidad, pensamos que los ídolos son asunto del pasado o que ya está superado, pero eso no es verdad. Los ídolos en realidad están por todos lados. Y hoy hay más ídolos que nunca antes. Y los ídolos reclaman nuestra adoración. Los ídolos lo que quieren es cautivarnos y someternos ante su señorío. Frente a la abundancia de los ídolos, que a veces nos ahogan, es que también debe surgir el grito desafiante, solo a Dios la gloria. Amén. Solo ante Él me voy a postrar y solo ante Él voy a adorar, como le dijo Jesús cuando le ofreció Satanás adorarse a otro ídolo que no era el Señor. Él le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Dios la gloria. Y el día de hoy quiero hablar de lo que considero que es otro tercer motivo, y es ante la adversidad. Muchas veces ante la adversidad, la presión, las situaciones que vivimos en la vida,
los diferentes dolores, las diferentes pérdidas y las diferentes angustias también nos debe de llevar a eso, solo a Dios la gloria. Porque muchas veces en la vida no encontramos explicaciones. Hay mucha incertidumbre ante las pruebas, ante la persecución o ciertas circunstancias que ocurren, y en medio de esa incertidumbre no sabemos qué hacer, buscamos explicaciones y nuestra alma entonces dice, aún quizás no lo entiendo, la incertidumbre es muy grande, pero solo a Dios la gloria. Amén. Y ahí quiero meditar. Quiero que me acompañe, por favor, el último libro de la Biblia. Muy bien. ¿Cómo se llama? Exactamente, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Me hubiese gustado comentar versículo por versículo todo el capítulo 4, pero nos llevaríamos un semestre del seminario. ¿Ok? Y no es presunción ni nada de eso, es verdad. Es muy profundo este libro, es muy complicado también. Así que voy a tomar algunas cosas que son importantes. Por favor, leamos este pasaje. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Apocalipsis capítulo 4. Antes de poder meterme al capítulo 4, déjenme explicar brevemente cuándo se escribió Apocalipsis. Una clave hermenéutica para poder entender el mensaje que comunica el texto es primero encontrar el sentido original o el sentido auténtico que comunicaba el texto. Estos pasajes fueron originalmente escritos para una comunidad en un determinado contexto y en un determinado lugar. Y la Biblia siempre tiene 2 mensajes, para sus oyentes inmediatos y para sus oyentes posteriores, que somos nosotros. Amén. Así que esta dualidad que tiene el texto está presente. Pero siempre es importante, cuando vamos al texto, para poder entender lo que nos comunica hoy, tenemos que entender qué decía el texto originalmente. Cuando Juan escribe, hermanos, esta carta, en el capítulo 1 dice que está preso en la isla de Patmos. Actualmente la isla de Patmos, usted la puede visitar si quiere, de hecho creo que hay tours ahí cuando los que visitan Israel, pero la isla de Patmos se encuentra actualmente en Grecia. Y durante el primer siglo que Roma gobernaba, convirtió esta isla en una prisión, más o menos como serían las Islas Marías actualmente, ¿verdad? ¿Sí son las Islas Marías? Ah, ok, porque hay otras islas, pero es un lugar de visita, ¿no? De vacaciones. Isla Mujeres, esa es la de vacaciones, ¿verdad? Isla María es, muy bien, ahí está. Muy bien, entonces convirtieron la isla de Patmos en un lugar de cárcel. Ahí metían a mucha gente y los condenaban a trabajar en trabajos forzados. Ahí llega Juan, no lo asesinaron, sino lo mandan a la isla de Patmos, castigado. Un anciano condenado a trabajar en trabajos forzados. ¿Quién lo manda ahí? Dice la historia que probablemente lo manda Domiciano, quien para este tiempo gobernaba Roma. Y uno se pregunta, ¿cuál es el problema del emperador Domiciano con Juan, verdad? ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema de Domiciano no era con Juan, era con todos los cristianos. No solo los cristianos, también los judíos y algunos otros grupos que tenían otra religión.
¿Por qué? Pero eran principalmente los cristianos quienes más se resistieron a las locuras de Domiciano. Cuando Domiciano llegó al poder, dice la historia que es el único emperador que oficialmente se proclamó como Dios. Cuando Domiciano llega, él pide que le llamen Dios y Señor. Era el título que Domiciano reclama para sí mismo. Entonces, cuando alguien se dirigía al emperador, tenía que dirigirse a él como Dios y Señor. Y usted me diría, bueno, pero los cristianos no hablaban con el emperador. Claro que no. Pero Domiciano mandó a poner una estatua de él en las principales ciudades y instauró el culto al emperador. Eso significa que una vez a la semana usted tenía que ir a la estatua y darle un culto al emperador. Y ahí empezó el problema, porque ¿sabe quién no hizo eso? ¿O quiénes no hicieron eso? Los cristianos, obviamente. Los cristianos dijeron, no podemos adorarte porque tú eres un humano. Es cierto, eres el emperador, pero no eres Dios. Y nosotros al único que adoramos es a Jesucristo, quien fue muerto, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y hoy gobierna sobre todas las cosas. Amén. Y entonces vino la persecución. Y por esa razón es que Juan está preso en la isla de Patmos. Muchos cristianos ya han sido muertos, han sido ejecutados, otros todavía están presos y algunos más están huyendo en las diferentes partes del Imperio Romano. En ese momento de incertidumbre, quiero que piense usted en Juan en la isla de Patmos. Quiero que se imagine, vaya conmigo y piense en Juan. ¿Cómo se imagina Juan? A veces nosotros pensamos que Juan estaba bailando en la isla de Patmos, cantando cantos y dándole gracias al Señor. Puede ser que haya tenido días así, pero Juan también era un humano. Y seguramente muchas veces por su mente pasaron preguntas, dudas y también algunas incertidumbres acerca de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, por qué estaba ocurriendo toda esta situación. Y lo más interesante, la pregunta que se hacía Juan y todos los cristianos de la época era, ¿dónde estaba el Cristo resucitado? ¿Por qué no hacía nada? ¿Por qué no descendía fuego del cielo y quemaba a Domiciano y todas sus locuras? ¿Sí? ¿Por qué el Señor no provocaba un terremoto para destruir a Domiciano, sino que no, parece que no ocurría nada y Domiciano hacía lo que se le daba la gana? Así que Juan estaba ahí preso, con dudas, con preguntas, con incertidumbres, cuando de pronto nos narra en el capítulo 1 que estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, probablemente estaba orando, estaba en ayuno, estaba en una actitud de búsqueda al Señor, cuando de pronto dice que escuchó una voz detrás de él que lo llamaba. Y cuando él miró hacia atrás, lo que vio lo dejó como muerto. Es decir, la gloria del que estaba parado frente a él era tan grande que no pudo soportar y cayó como muerto. Básicamente se desmayó. Mira hacia la voz que le llama, es una voz muy fuerte, la luz dice que resplandecía como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿sí? La voz era tan potente que se desmaya y cae rendido a los pies del que le habla. En ese momento, Juan va a recibir todo lo que usted va a encontrar en Apocalipsis, ¿sí? A partir del capítulo 1, versículo 9 en adelante. Juan va a recibir una revelación que le va a cambiar la vida, que le va a mostrar otra realidad, que le va a decir cosas que él no sabe y que a nosotros nos va a abrir una perspectiva interesante de lo que es el Señor. No vamos a hablar del capítulo 1, del capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a hablar del capítulo 4 y particularmente quiero empezar en el versículo 3, ahí donde leímos hace un momento. Dice que se abre el cielo y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Qué bonita, a mí me encanta eso. Sube acá, Juan, y te voy a mostrar cuál es el rumbo de la historia. Sube acá, Juan, y te voy a mostrar hacia dónde se dirige esto. Me imagino que Juan le decía, Señor, si es que todo va de mal en peor. ¿No así hablamos a veces de la historia nosotros? Todo va de mal en peor, todo va empeorando, todo no tiene sentido, el mundo está mal cada vez más, etcétera, etcétera. Tenemos una perspectiva.
¿sí? Y Dios le dice, sube acá, Juan, y te voy a mostrar qué va a pasar en el futuro. Amén. El futuro, queridos hermanos, no está en manos del gobierno. El futuro, queridos hermanos, no está en manos del dinero. El futuro, queridos hermanos, no está en manos de las armas. El futuro está en manos del Señor, Dios del cielo y de la tierra. Amén. Sube acá, Juan, y te voy a mostrar. Ahora imagínense el escenario. Juan sube y me encanta cómo describe. Yo estaba en el Espíritu y cuando Juan sube, ¿sí?, lo primero que le llama la atención es lo que dice el versículo 3. Lo primero que ve es un trono. Un trono establecido en el cielo. Hay un trono fuerte que está allá. Un trono grande. Pero el trono no está vacío. En el trono hay uno sentado. Hay uno que está sentado en el trono. Y Juan va a intentar describir el aspecto del que está sentado en el trono. No le alcanzan las palabras, eso es verdad, porque va a decir es como, era como. Esto en hermenéutica se le llama símil, es decir, cuando no tienes palabras para expresar lo que estás viendo y no encuentras una referencia, o más bien no encuentras uno igual en la tierra, tienes que decir es como algo que está acá, pero es parecido, pero no es. ¿Sí me explico? Eso se le llama símil, es cuando el escritor usa algo que conoce para compararlo con aquello que está ahí, pero que no es lo mismo. No le alcanzan las palabras para describir lo que Juan está viendo. Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, ¿sí? Y había alrededor del trono un arco iris que era semejante a la esmeralda. Hay un trono ahí. Y cuando usted lee todo Apocalipsis, siempre va a encontrar esta misma expresión. En el cielo hay un trono. Se va a repetir en el capítulo 5, se va a repetir en los capítulos finales. Hay un trono. Es decir, el cielo y el mundo está gobernado. No voy a entrar en detalles porque me llevaría aquí, les dije, mucho tiempo, pero inmediatamente después del trono, dice que alrededor del trono hay 24 ancianos. La versión TLA traduce a los 24 ancianos como que están en forma de círculo. Piense, por favor, un momento en lo que está ocurriendo ahí. La pregunta es, ¿por qué Juan, cuando habla del que está sentado en el trono, no usa un nombre de los que ya conocemos para Dios? ¿Cuáles son los nombres que sabemos que hay para Dios? Yahweh, en el Antiguo Testamento, que se traduce como Jehová, ¿sí? Adonai, que le decían los judíos, en lugar de Yahweh, ¿sí? Teos, que es en griego, que es Dios, no le pone nombres a Dios. Simplemente dice que hay un trono y en el trono hay uno sentado. ¿Y sabe qué? Esto es interesante. Juan no nombra a Dios, no intenta describir su figura, no intenta decir o describirlo él por sus nombres, sino simplemente lo que nos muestra a nosotros es la luz de Dios que brilla. Es más, Dios no le dice nada. Dios no le dice, Juan, te estaba esperando. No le dice nada. Nada más Juan ve el trono y ve a Dios. Dios no habla con él. Y en ese capítulo y en el capítulo que sigue tampoco hay nada, solamente hay un silencio en el cielo. Pero curiosamente, en medio de ese silencio, Juan descubre lo mucho de Dios. Amén. El rostro de Dios, queridos hermanos, habla por sí mismo. Aquellos que se han encontrado con Dios a veces no pueden describirlo, a veces no pueden explicarlo. Los que estudiamos teología hasta el día de hoy no podemos explicar a Dios, pero sabemos que su luz, su rostro brilla más fuerte que el sol y es suficiente para declarar su grandeza y su poder, que es real y que vive para siempre. Amén. No intenta describir la apariencia del que está sentado, pero sí dice que ilumina, llena con su gloria todo lo que está ahí. Y después va a describir 3 piedras, 3 joyas. Honestamente hablando, son difíciles
de saber qué quiso decir Juan con estas 3 joyas. Se las voy a mencionar en griego. Ya, si alguien la sabe, ayúdeme por favor porque no la encuentro. La primera joya que menciona es iaspis, así suena en griego. ¿Cómo? Iaspis, muy bien. La segunda piedra es sardión, así aparece en griego. Diga conmigo, sardión. Muy bien. Y la última es esmaragdos. Esmaragdos. Muy bien. Dice, y era semejante al sardión, al iaspis, al esmaragdos. Así es en griego. Cuando se trata de traducir qué es lo que Juan está diciendo, la Reina Valera, por ejemplo, traduce esas piedras que el aspecto era como jaspe, dice. Pero si usted lee la TLA, dicen que es la que mejor lo traduce, realmente habla de una piedra que ilumina tanto y que presenta varios colores a la vez. Por eso la TLA lo traduce como diamante. Es decir, el aspecto del que está ahí es más parecido al diamante. Brilla tanto que a veces se encandila. Es una joya de varios colores, eso significa. El sardión, ¿sí?, es rojo, hay una luz roja y probablemente sea como el rubí. Creo que así lo traduce la Reina Valera. Y el esmaragdos, ¿sí?, puede ser una esmeralda o algún otro tipo de piedra que descomponía la luz, es decir, que cuando toma la luz la descompone y irradia otro tipo de formas. ¿Tiene idea, hermanos, de lo que está viendo Juan ahí? ¡Wow! Ahí está sentado. ¿Qué significa el trono? Significa belleza, significa gloria y significa poder. El Dios que usted y yo adoramos, queridos hermanos, es lo más bello, lo más sublime, lo más perfecto, lo más precioso que hay. Su gloria llena todo lo que hay. Nuestros ojos no pueden verlo, no pueden entenderlo, porque simplemente estamos en esta realidad corpórea. Y aquellos que han podido ver un poquito de Dios, a veces no tienen cómo explicarlo. Hace unas 4 semanas, el Universal publicó el testimonio de una persona que se murió, dice, 20 minutos o no sé cuánto. Y decía que era una persona, un empresario muy conocido, bueno, no muy conocido, sino muy activo en el mundo empresarial. Y que después que regresó de haberse muerto, dijo él, lo que vi allá no se compara con todo lo que hago acá. Lo que hago acá realmente es basura, a final de cuentas, que no tiene comparación con lo que acabo de ver. Le cambió la vida. Dice él que vio destellos de algo que no puede explicar, que era tan hermoso y tan sublime, que de pronto todo esto que hace acá no tiene ningún sentido. No hay forma de compararlo con la belleza que nos espera a usted y a mí. ¿Cuántos van a estar ahí? Yo voy a estar ahí, amén. Yo quiero estar ahí. Y yo sé que usted también. Amén. Imagínese Juan, que está preso en una isla, encerrado probablemente en una cueva, porque las cuevas los romanos las convirtieron en prisiones, toda sucia, toda maloliente, ¿sí? Quizás todo adolorido del cuerpo, y de pronto cuando llega allá, lo que ve, amén, no tiene comparación. No hay nada que se le compare. El sufrimiento, como va a decir el apóstol Pablo, de este tiempo no tiene comparación con la gloria venidera que está reservada a todos aquellos que aman su venida. Bendito el nombre del Señor. Así que es un trono hermoso, un trono glorioso. Pero hay un detalle más. El trono del justo y santo
también tiene un arco iris. ¿Sí lo vio en el texto? Hay un arco iris sublime que rodea el trono. Es imposible mirar el trono sin mirar el arco iris. El arco iris solamente tiene un significado en la Biblia. En la Biblia, afuera le dan cualquier significado. Pero en la Biblia, el arco iris solamente tiene un significado. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y su familia. Y les dice, no les voy a volver a destruir. Dios les dice, le voy a tener misericordia a ustedes. Les voy a amar y les voy a perdonar. Y para que no se les olvide, voy a poner en el cielo mi arco iris, para que cuando ustedes lo vean, recuerden que soy un Dios de misericordia con ustedes. El arco iris, queridos hermanos, en la Biblia tiene el significado de gracia de Dios y tiene el significado de misericordia. Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es bello y todo lo que acabamos de describir, pero también es un Dios de misericordia. Es un Dios que ama, es un Dios que perdona, amén. Es un Dios que aunque es todopoderoso, a nosotros nos ve con ojos de misericordia y de amor. Ese es Dios. Por eso el arco iris, al estar detrás, adorna el trono. No solamente lo adorna el poder, no solamente lo adorna la gloria, también un adorno de Dios es su misericordia por todos nosotros. Esa es la razón por la que no hemos sido destruidos. Esa es la razón por la que Dios no nos ha quemado. Esa es la razón por la que Dios nos tolera, porque su misericordia es tan grande para con todos nosotros. Porque hay un arco iris alrededor de Él. Por eso es que por muy pecador que seamos, oramos y Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso es que a veces, aunque nos portamos mal, miramos hacia arriba y decimos, Señor, ayúdanos, y nos ayuda porque tiene misericordia de nosotros. Por eso es que no nos evalúa en función de las cosas que hacemos, porque tiene misericordia de nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de poder, pero es un Dios de misericordia. Déjenme avanzar. Está el trono. Hay 24 tronos. Pero el centro es el trono de Dios. Siempre, queridos hermanos, el centro del gobierno es el trono de Dios. El trono que gobierna todos los tronos se llama Dios. Los hombres crean poderes, los hombres crean dominios, pero hay un trono que permanece para siempre. Gobiernos se levantan y gobiernos caen. Imperios se levantan e imperios caen. Pero el trono de Dios se mantiene firme. Amén. Pasen los siglos y los siglos y los siglos. Muy bien. Otro detalle que ocurre en el trono, y es lo que encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, es que hay una adoración continua. Hay una adoración constante. Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que adoran tanto los seres vivientes como los ancianos. Adoran al Señor. Y termina uno y empieza el otro. Y termina el otro y empieza el uno. Hay una adoración constante. Si usted pasa al capítulo 5, va a encontrar que la adoración todavía se le suman los ángeles y se le suma la creación entera. Y por favor, queridos hermanos, quiero que se lleve esto a su casa. La adoración a Dios es constante, es eterna. En el trono de Dios siempre hay movimiento. A la ciudad de Las Vegas le dicen la ciudad que nunca ¿qué? Que nunca duerme. Yo no he ido, no sé si es verdad, pero le dicen que nunca duerme porque siempre hay movimiento. Bueno, quiero que usted entienda que el trono de Dios es un trono que nunca duerme. Solamente que no hay casinos. Así es, hermana Sarita. Hay alabanza.
en el trono de Dios nunca se duerme, no porque haya todo tipo de estas diversiones, sino porque hay adoración continua. Hay una adoración continua en el trono de Dios. El trono de Dios es un lugar activo de adoración. La adoración no cesa ni de día ni de noche. Y fíjese que estaba yo pensando y decía, Señor, ¿y qué pasa en la tierra? Pues yo creo, queridos hermanos, que si hacemos un conteo de lo que ocurre en todo el planeta Tierra las 24 horas del día, nos daríamos cuenta también que en la tierra hay adoración continua al Señor. Mientras nosotros dormimos, en las noches mientras descansamos, seguramente un búho está adorando al Señor. Y no solo un búho, mientras nosotros dormimos en las noches, seguramente allá en Japón, un japonés o un chino en la mañana está adorando al Señor. Amén. Y déjeme decirle algo, queridos hermanos, no importa si usted y yo no adoramos, la adoración no se detiene. Si usted y yo dejamos de adorar, no por eso el trono de Dios deja de recibir adoración. Así que nos conviene sumarnos a la adoración de toda la creación. Amén. Jesús le dijo, si ustedes se callan, las piedras van a clamar. Eso nos muestra el trono de Dios. Hay adoración continua. La creación entera adora a Dios todos los días. Y yo creo que ahorita, mientras nuestros hermanos en Japón están durmiendo, nosotros aquí estamos adorando al Señor. Amén. Y cuando nosotros vamos a casa, me imagino que en Argentina o en otros horarios están comenzando a adorar al Señor también. Amén. Y mientras ellos terminan, al día siguiente empieza y la tierra entera adora al Señor y en el cielo todos adoran al Señor. Amén. Porque no hay otra forma de estar ante la presencia del que está sentado en el trono. Bendito el nombre del Señor. Versículo 9, por favor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado. Usted me dirá, hermano, pero yo quiero saber qué son los seres vivientes. Bueno, no nos da tiempo ahorita, ¿ok? Después los vemos. ¿Y qué son los 24 ancianos? Después lo vemos. Lo que quiero decirles es que la adoración y la alabanza de los 4 seres vivientes dice que atribuyen a Dios 3 cosas. Gloria, que es doxa en griego, honra, timé, y acción de gracias. Repito, gloria, honra y acción de gracias. Se honra a Dios por lo que es. Amén. Se le da honor a Él y se vive en una continua acción de gracias. Pero déjenme terminar con el versículo 11, por favor. Los 24 ancianos, desde el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y echan qué? Sus coronas delante del trono diciendo. Dice la historia que cuando un emperador sometía a otro rey, lo que tenía que hacer el rey era quitarse la corona y tirarla a los pies del nuevo monarca. Esta era una práctica muy común en Roma, al punto que los soldados romanos, como estaban conquistando un montón de pueblos y reinos, comenzaron a llevar una imagen del emperador. Y cuando conquistaban ponían la imagen del emperador y entonces el monarca tenía que quitarse la corona y echársela a los pies del emperador. ¿Sabe, hermanos, lo que significa políticamente esto que está escribiendo aquí el apóstol Juan? ¿Sabe lo que políticamente significa esto? Mientras Domiciano en su locura está exigiendo que todos arrojen sus coronas a sus pies, Juan nos muestra que el único digno
al que le debemos de arrojar nuestras coronas a sus pies es el Señor. Los cristianos no arrojan sus coronas ante los ídolos de este mundo. Los cristianos no arrojan sus coronas ante los poderes de este mundo. Los cristianos no se doblegan ante los poderes de esta tierra. Solamente hay uno, amén, solamente uno. Los ancianos que están alrededor del trono los reconocen y cuando adoran al Señor, no importa que tengan tronos, no importa que sean importantes, no importa que tengan una posición especial, cuando se trata de adorar al que está sentado en el trono, no hay corona más importante que Él, amén. Así que se la quitan y la arrojan a sus pies y se someten al señorío y a la voluntad del Señor, amén. Someten todo lo que son a la voluntad del Señor. Y déjeme terminar con esto. Le dicen, digno eres. Mire lo que dice el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Esta expresión de digno eres no existe en hebreo. Existen otras. ¿Ok? Hay una palabra que es digno nada más, pero una expresión así como digno eres, no. Es decir, no hay una exclamación en el Antiguo Testamento que hable de digno eres. Es más, por primera vez aparece aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué cantan así? ¿Por qué Juan ve esto? ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que se le aclamaban a Domiciano, él pedía que cuando entraba a un lugar, las multitudes le gritaban, tú eres digno. Esto era lo que Domiciano pedía. Al momento de llegar, la gente tenía que decir esto, tú eres digno, Señor y Dios nuestro. Era lo que pedía Domiciano, era lo que gritaban las multitudes. Domiciano entraba y la gente, repito, gritaba, tú eres digno, Señor y Dios nuestro. Juan y los primeros cristianos desafían abiertamente al César y le dicen que el único digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración es Dios y no el César. Los cristianos levantan su voz y le dicen, Domiciano, solo a Dios la gloria. A nadie más. El único digno de recibirla es nuestro Dios. El único digno de recibir mi alabanza es Dios. Aunque Juan de Patmos se halla prisionero, él no tenía miedo a darle la adoración al Señor. Juan declara su compromiso con el Señor de señores y al mismo tiempo, queridos hermanos, denuncia la idolatría y todo tipo de cosas que este mundo proponía. Puestos de pie, por favor. Solo a Dios la gloria. No venimos a este lugar a darle la gloria al pastor, a darle la gloria al lugar, a la infraestructura. No venimos a este lugar a darle la gloria a los músicos, ni a darnos la gloria a nosotros mismos. Porque nosotros, comparado con Dios, solo somos polvo. Aún así, Dios nos ama. Y cuando entendemos que el Señor nos ama y entendemos la majestad del Señor, que con su palabra creó todo el universo, lo menos que podemos hacer es darle la gloria. A Dios no podemos comprarlo. A Dios no podemos manipularlo. A Dios no podemos usarlo.
Lo único que podemos hacer frente a Dios es rendirnos y reconocerlo como el Señor. Es lo único que podemos hacer. Y cuando venimos a este lugar, queridos hermanos, lo hacemos con reverencia y lo hacemos con conciencia. A veces venir a la iglesia es pesado, ¿verdad? A veces nos levantamos y decimos, híjole, hay que ir a la iglesia hoy. Pero cuando vivimos conscientes de la magnitud de Dios, de su poder y de su majestad, nada nos debe detener, nada nos puede detener, nada nos puede apartar del Señor. Yo quiero ver su rostro y yo sé que usted también. Y cuando estemos en su presencia, queridos hermanos, nada de lo que hay en este mundo habrá valido la pena comparado con Dios. Por eso quiero que en esta hora le demos la gloria a Dios. Amén. ¿Qué le parece si usted y yo tomamos una actitud como la de los seres vivientes, de los 24 ancianos, y decimos, Señor, solo a ti la gloria?